las oportunidades están en todos lados, porque es solamente ver por qué la gente se queja y nuestra gente se queja todo el día. Todas esas quejas son grandes oportunidades. Me pidieron que contara nuestra historia en 15 minutos, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible y tratar de ser lo más útil para todos ustedes, toda la gente que está emprendiendo, toda la gente en este sector. Ya llevo 7 años haciendo esto y han habido algunas lecciones, entonces espero que les sea útil. Juan Camilo, si pueden poner las slides y te digo cuándo vamos pasando. Bueno, empecemos ya que solo tengo 15 minutos. Dale adelante. La historia de Nubank comienza como muchas historias que conocemos de empresas que surgen de básicamente un problema. Uno se ve como un consumidor y siendo latinoamericanos, siendo colombianos, creo que todos han pasado por momentos diarios de increíble frustración. Desafortunadamente, en nuestros países, en nuestras ciudades, las cosas no funcionan tan bien como deberían. Y la trayectoria de nosotros, de cualquier consumidor, es llena de dolor diaria. Es simplemente salir de la casa, coger un bus, coger un transporte, ir al banco, coger un celular, ir a un hospital. Es impresionante cómo si uno se pone a pensar y se abstrae del día a día la cantidad de puntos y frustraciones que nosotros como consumidores vivimos. Y la idea de Nubank viene simplemente de ese punto. Yo soy colombiano, vengo de una familia de emprendedores. Por mucho tiempo en mi carrera siempre me pregunté, siempre quise emprender. Estuve muy alerta a oportunidades de emprendimiento. Había pasado bastante tiempo pensando y estudiando este sector de servicios financieros. Y una tarde, allá en Sao Paulo, siendo inmigrante en Sao Paulo, fue a abrir una cuenta en banco y empezó una de las experiencias más dolorosas que yo he tenido en mi vida. Tuve que entrar a una agencia bancaria, entré por una de esas puertas blindadas que realmente, usualmente hay 2, 3 guardias armados y policías que lo ven a uno como un criminal. Como tenía mi celular y mis llaves en mi bolsillo, empezaron a sonar alarmas. Llegué a estar atrapado como si estuviera básicamente encarcelado en esa agencia. Tuve que volver a salir, dejar mi mochila en un locker afuera de la agencia, volver a entrar, hacer una fila de 30 minutos. Finalmente pude hablar con alguien, con el gerente, como lo llaman en Brasil, de la agencia. Ese gerente me trató pésimo, una actitud increíblemente arrogante, básicamente tratando de hacerme un favor de abrir una cuenta bancaria. Y en fin, para no aburrirlos, empezó un proceso casi de 4 meses donde tuve que ir a la agencia unas 5 o 6 veces, llevar más documentos, llamar a centros de atendimiento para finalmente abrir una cuenta en banco, tener una cuenta, una tarjeta de crédito que me estaba cobrando 400% al año, pagando $30 por mes. Y al final de ese proceso no podía entender cómo era posible que la gente estuviera pasando por ese tipo de 400% al año, pagando $30 por mes. Y al final de ese proceso no podía entender cómo era posible que la gente estuviera pasando por ese tipo de experiencia. Y eso se suponía en Sao Paulo, en una de las agencias bancarias que trata a un tipo de consumidor de una renta más alta. ¿Cómo era la experiencia de los otros consumidores bancarios en Brasil? ¿Cómo era posible que la gente estuviera soportando este tipo de trato? Así que esa frustración, que yo creo que muchas veces frustraciones nos llevan en un círculo muy negativo, me llevó tal vez en un círculo muy positivo a pensar, ¿por qué es que nadie está haciendo algo diferente? ¿Por qué si 5 bancos son dueños de esa industria y la gente está soportando ser tratado de esa forma, nadie esté compitiendo contra esos bancos? ¿Es una oportunidad gigantesca de emprendimiento o es una completa locura? Así que con eso, y si pueden pasar a la próxima slide, empezó un proceso de pensar, bueno, tal vez sí hay una oportunidad aquí y cómo crear una mejor experiencia bancaria para esos consumidores. No solamente para los consumidores
que tenían cuentas bancarias, pero más los 60 millones de brasileños que no tenían cuentas bancarias. Y después de estudiar muchísimo el mercado, de ver lo que estaba pasando en esa industria, en 2013 en Brasil, el crecimiento en smartphones, en celulares era enorme, la penetración de Internet. Brasil ya eran los mayores consumidores del mundo en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. Fui cruzando los puntos y llegando a la conclusión de que existía una gran oportunidad de crear un banco 100% digital. Primero que todo, enfocándose en la experiencia del consumidor, que claramente esa era la gran diferenciación, ese era el gran dolor que los consumidores brasileños estaban teniendo. Y utilizando y colocando al consumidor como centro de la estrategia de negocio, utilizar tecnología y una plataforma tecnológica y una mentalidad y una cultura de tecnología para crear una plataforma de servicios financieros fundamentalmente diferente a lo que los bancos vienen haciendo por varios cientos de años. Y decidimos que en ese momento nuestros pilares iba a ser, lógicamente, tecnología. Siempre desde el principio nos hemos visto como una empresa de tecnología que está en servicios financieros, muy diferente de lo que los bancos, como los bancos se ven hoy y se han visto históricamente, que se ven como bancos o empresas de transporte o empresas de retail que tienen un brazo de TI. Entonces, conceptualmente, filosóficamente, es algo completamente diferente. Segundo, parte de lo que vimos como uno de los grandes desafíos es que el servicio financiero es una industria de mucha complejidad. Entonces, la simplicidad y la utilización de diseño y de lenguaje y de productos simples iban a ser una gran diferenciación. Íbamos a utilizar y colocar como un gran pilar ciencias de datos desde el principio. Una de las grandes oportunidades es utilizar mejor datos, no solamente para crear mejores productos, sino también para tratar de bajar los costos que los consumidores utilizan y pagan diariamente en términos de tasas de interés o fees. Y obviamente experiencia del cliente. Por más tecnológico que somos, muchas veces y muchos clientes todavía quieren poder llamar a un ser humano que les conteste el teléfono rápidamente y les dé la respuesta que necesitan. Y eso ha sido un gran pilar del principio dentro de nuestra estrategia de negocios. Así que con esa visión fuimos a ejecutar. Y si podemos pasar a la próxima slide, empezamos como empezamos muchos de ustedes, todos nosotros, empezamos en una pequeña casa. Ese era nuestro headquarters global de Nubank hace 7 años. Alquilamos una casa que nos valía $1,000 al mes. En el segundo piso vivía mi cofundador, CTO Edward. Tenía otras 2 piezas donde otros ingenieros vinieron a vivir y trabajamos todos abajo. Y yo me acuerdo lo orgulloso que me sentía mostrándole a mis amigos y a mi familia nuestras oficinas, porque finalmente iba a empezar esa trayectoria de emprendimiento, a pesar de que, la meta y tal vez el sueño era enormemente ambicioso y había una gran distancia entre uno verse en esa casita y a donde queríamos llegar. Era desde el primer momento el equipo que estaba allá sabía que era posible hacer lo que queríamos hacer. Y si vamos a la próxima slide, mucho de lo interesante en esa época era que la casa funcionó como un filtro de entrevista excelente. Había 2 tipos de personas que venían a entrevistarse con nosotros. Había gente que venía y veía esa casa, gente que venía a entrevistarse para el nuevo banco digital de Brasil y venían con su saco y corbata a entrevistarse, veían esa casa y decían, ustedes están absolutamente locos, no voy a perder mi tiempo entrevistándome con ustedes, me voy. Había gente que entraba y ni veía la casa y ni siquiera tocaba el timbre, se iba. Había otro tipo de gente que entraba, pasaba la puerta, se sentaba con nosotros, le explicábamos por 30, 40 minutos lo que queríamos hacer y decían, I get it, me parece espectacular, estoy aquí, voy a pedir renuncia mañana a mi trabajo para venir aquí a trabajar en esta casa ganando la mitad del salario que ganaba antes, porque quiero ser parte de este proyecto y quiero ser parte de lo que ustedes quieren construir. Entonces el equipo y el DNA inicial de la compañía fue creado bajo este filtro. Y fue un filtro excelente, porque la gente que
era difícil venderle la idea y era difícil venderle el sueño, simplemente no era el tipo de persona que queríamos reclutar. Y una de las cosas que hemos decidido, que decimos mucho es que si podemos pasar al otro slide, por favor, que el DNA de cualquier compañía es creado, el anterior, el DNA de cualquier compañía es creado por las primeras 10 a 15 personas en los primeros 3 a 6 meses de vida. La cultura de la compañía es creada en esos momentos mágicos. He escuchado muchas veces de emprendedores que dicen, estoy muy ocupado para crear cultura. Cuando crezcamos y cuando tengamos 1 millón de clientes, ahí sí tendré el tiempo para invertir en cultura. Es igual de, es tan loco como decir a la gente que tiene hijos, estoy muy ocupado para educar a mis hijos, cuando tengan 18 años los voy a educar o les voy a inculcar sus valores. Entonces, en esa época fuimos muy determinados, fuimos muy estratégicos en el tipo de gente que contratamos y cómo fuimos creando esa cultura, y eso nos permitió construir sobre esa semillita que fuimos creando los primeros días. Ahora sí, próximo slide. En 2014 finalmente lanzamos a nuestros primeros clientes. Nosotros teníamos 12 empleados cuando lanzamos. Nosotros 12 fuimos los primeros usuarios, nuestros primeros clientes. Si Nicolás está todavía aquí, él se recordará muy bien cómo fue en esos primeros momentos felices de poder ver nuestro producto después de un año estar trabajando, funcionar. No era un producto necesariamente mágico o innovador, hacía muy pocas cosas, en varias dimensiones era peor que los otros productos del mercado, pero en pocas dimensiones éramos mucho mejor. Y claramente en la experiencia del cliente, en la forma como el cliente pedía el producto, entraba en contacto con nosotros y al final sentía lo que nosotros estábamos queriendo vender, era algo completamente diferente de lo que los consumidores estaban habituados después de ver una industria bancaria tan comoditizada. Próximo paso. Próximo slide. Obviamente el crecimiento desde ya hasta ahora ha sido vertiginoso, ha sido mucho más rápido de lo que nosotros imaginábamos. Nuestra meta era 1 millón de clientes en 5 años, llegamos a 1 millón de clientes en 2 años. A principios de este año pasamos 20 millones, ya estamos con 26 millones de clientes. Hoy somos el banco digital, puramente digital, sin agencias más grande del mundo. Y ha sido una experiencia y una trayectoria que llena de aprendizajes y llena de momentos de mucho orgullo, pero de momentos de mucho aprendizaje, de mucha humildad y de mucho dolor. Una de las cosas que yo siempre digo, y muchos de ustedes entenderán esto, es, yo digo que desde que soy emprendedor, duermo como un bebé. Me acuerdo o me despierto a las 2 de la mañana o cada 20 minutos durante la noche llorando del dolor. Y ha sido noches de ese tipo de situaciones, de muchos altos y bajos. Adoraría poder tener más tiempo para contar nuestra historia y muchos de esos puntos, pero ha sido una trayectoria súper rica que por lo menos hoy quería compartir algunos aprendizajes rápidamente. Si vamos al otro slide. Algunas de las lecciones que reflexionando un poco y que tal vez sean útiles para muchos emprendedores de ustedes. Como lo dije al principio, creo que realmente hay que ser muy estratégico como uno comienza la empresa. Los primeros meses, los primeros empleados, los primeros decks, los primeros pasos son fundamentales y dicen muchísimo de dónde uno va a terminar 5, 10, 20 años después. Creo que es importante tener una cultura muy clara y unos valores muy claros desde el principio, tener muy claro a dónde uno quiere llegar. Yo siempre digo que teníamos un deck de nuestro pitch deck de Nubank para inversionistas y tenía otro pitch deck de nuestra cultura para los primeros empleados. Y ese pitch deck de la cultura realmente hablaba de ese propósito, de lo que queríamos construir y de los valores culturales y de cómo íbamos a construirlo. Y eso fue igualmente importante para reclutar a ese primer equipo, como fue el otro deck de la oportunidad de inversión. Así que tener una visión clara es súper importante. Y de nuevo, creo que dejar eso para después
pensar, despriorizarlo y decir que uno más adelante tendrá el tiempo para realmente pensar en cuáles son el propósito de la compañía y el valor, es demasiado tarde. Creo que principalmente la parte de propósito es importante hoy. Cada vez la gente, y creo que muchos de ustedes que están emprendiendo, no lo están haciendo necesariamente para ganarse un cheque al fin de mes, para trabajar de 9 a 5. Si quisieran trabajar de 9 a 5, hay otras empresas, hay otros lugares para trabajar de 9 a 5. Todos nosotros generalmente estamos emprendiendo porque queremos una misión, queremos un propósito, queremos algo que nos despierte, que nos despertemos el día por la mañana y nos sintamos inspirados de ir a hacer el mejor trabajo de nuestras vidas. Y eso solamente pasa si tenemos un gran propósito que va mucho adelante del día a día de ganarse un cheque de 9 a 5. Así que tener muy claro ese propósito, no solamente para el emprendedor es importante, pero para reclutar a ese equipo inicial y después para escalar esa empresa es fundamental. Segundo, este punto es bastante contraintuitivo. Yo me acuerdo, antes de estar en Nubank, trabajé para Sequoia, un fondo de inversiones, y me acuerdo, al menos en esa época, de la cantidad en esa época, por ejemplo, el modelo de Groupon estaba en furor. Todo el mundo estaba haciendo el Groupon de Brasil. Llegó un momento donde habían 3,000 clones de Groupon. Llegó un momento que habían 3,000 clones de otras e-commerces que no tenían mucha diferenciación. Era muy fácil crear muchos de estos modelos de negocios. Por otro lado, cuando empecé esta idea de Nubank, iba a la gente del mercado. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que escuchaba de gente del mercado en la frase: es muy difícil. Es muy difícil crear un banco desde cero. Es muy difícil tener licencias regulatorias. Es muy difícil levantar capital para ir a competir contra las industrias más grandes de este país. Es muy difícil competir contra los bancos porque tienen décadas de datos y tienen mucho capital. Y la gente decía esa frase: es muy difícil, como si fuera malo. Esa frase es algo muy bueno, especialmente pensando en ese ejemplo de los 3,000 clones de Groupon. Puede parecer difícil una oportunidad al principio, pero si uno es capaz de crack ese code, si uno y su equipo es precisamente el que es capaz de ver cómo hacer algo difícil, todo el resto termina siendo muchísimo más fácil. Gente buena, la mejor talento, quiere hacer cosas difíciles, no quiere hacer cosas fáciles. Inversionistas como Nicolás quieren invertir en ideas que sean difíciles, no en ideas fáciles, porque por definición son barreras competitivas mucho más altas. Va a ser mucho más difícil competir. No va a ser tan fácil comoditizarlo. Levantar capital, crear una experiencia diferenciada para ese cliente va a ser más fácil a la hora porque poca gente va a poder competir. Entonces, esa parte de dificultad, de oportunidades que sean tal vez difíciles al principio, pueden ser grandes oportunidades porque al final del día va a ser más difícil para otros competidores copiar eso. Tercero, y esto ha sido una parte difícil a veces para entender, creo que uno se confunde. Es importante para ejecutar uno crear el mejor equipo del mundo, pero un equipo es diferente que una familia. En una familia, en mi familia, pasan diferentes cosas. Primero, podemos tener el lujo de ser muy parecidos. Y entre una familia hay diferencias, pero también uno tiene, por definición, tiene muchas cosas en común. Y eso es bueno estar con gente, estar con gente que tiene mucha gente cosas en común. Pero ¿qué pasa en un equipo de startup, especialmente al principio? Estar con gente igual que uno, por definición, es redundante. Hay mucha redundancia. Especialmente en el equipo inicial se necesita mucha diversidad. Se necesita mucha gente diferente. Diversidad de todo tipo, diversidad de experiencias, diversidad de intereses, diversidad cognitiva. Por definición, un equipo tiene que tener diferentes piezas en el rompecabezas. Y pensar un poco que uno va a traer amigos para trabajar con uno y que todos van a ser iguales, es como decir que vamos a montar una selección Colombia solo con arqueros, o solo con defensas, o solo con un tipo de jugador que puede hacer cierto tipo de cosas, pero no puede. Entonces, la primera diferenciación entre familia y equipo es que la familia no es diversa, el equipo tiene que ser diverso y uno como fundador tiene que construir ese equipo con mucha diversidad para ir
creando esa diversidad en el equipo, ir creando esa selección Colombia con diferentes personas que van a ocupar diferentes piezas del rompecabezas. Segundo, por más mal que me lleve yo con mi hermana, yo nunca podré despedir a mi hermana. No pasa, en la familia no es. Son lazos fuertes, lazos familiares, donde siempre estaré con ella. Un equipo en una startup es diferente. Si soy el equipo de Chicago Bulls, necesito los mejores jugadores jugando ese juego 24 horas 7. Si algún de esos jugadores no está, por alguna forma, no está funcionando, yo le debo al resto de mis jugadores, le debo al resto de mis inversionistas, le debo a mis clientes poner a ese jugador, sentarlo en la banca y traer a otro jugador a que vaya a jugar el partido. Así que, y eso fundamentalmente es diferente. Nuestra meta es tener a la mejor gente jugando ese partido diariamente. Y al final es precisamente porque queremos encantar a nuestros clientes que necesitamos a nuestros mejores jugadores jugando ese partido diariamente. Así que en varias razones, y esto lo he escuchado mucho con emprendedores, debería traer a mi amigo para trabajar conmigo. ¿Dónde está la lealtad? Si llega un punto en que ya una persona no está funcionando en el equipo, lo debería sacar, lo debería no sacar. Es negocios, no es familia, y son dos cosas bastante diferentes a la hora de escalar y de crear una empresa. Cuarto, es importante pensar que la cultura tiene que evoluir con la escala. Los valores y el propósito no necesariamente. ¿Qué significa? Al principio, cuando estábamos en esa casa, nosotros hablamos mucho de todos nos conocíamos entre nosotros, éramos una tribu. Yo sabía lo que le pasaba a todo, sabía el nombre de todas las personas, conocía la familia de todas las personas. Cuando llegamos a 2,000 personas o a 100, a 500, 2,000, eso ya no es posible. Y he escuchado mucho a medida que hemos escalado de personas que dicen, pero ya no conozco a la gente, pero ya ni sé lo que la persona al lado mío está haciendo. Y sí, son sentimientos donde uno tal vez extraña esos momentos iniciales de la compañía. Y está bien extrañarlos, pero uno tiene que darse cuenta que escalar, hay cosas que se tienen que evoluir y cosas que tienen que cambiar dentro de la forma como uno escala una compañía. Pero hay cosas que no tienen que cambiar. Esos valores y ese propósito, al menos para nosotros, cuando yo hablo de los 5 valores que tenemos en Nubank y nuestro propósito, dentro de esos valores y ese foco en el cliente, dentro de ese propósito, la idea de llegar a liberar a más de 100 millones de personas en Latinoamérica de la complejidad de servicios financieros, esos valores son tan reales y tan auténticos hoy como lo eran hace 7 años. Entonces hay que tener en cuenta qué cosas tienen que cambiar de la cultura y qué cosas no tienen que cambiar. Y lo que tiene que cambiar, el cambio no es necesariamente malo. El cambio tiene que evoluir. Una de las preguntas que teníamos siempre al principio era, la gente me preguntaba, ¿nuestra cultura se mantiene a medida que estamos creciendo? Y existía mucho miedo de la gente de que la cultura cambiara a medida que estábamos creciendo. Y era una pregunta que yo por años pensé. Y hoy he llegado a la conclusión que la cultura sí tiene que cambiar. Y no solamente cambiar, tiene que evoluir, tiene que mejorar. La cultura tiene que mejorar, tiene que cambiar para positivo a medida que la cultura va escalando. Y ese es un punto importante. Cambiar, llega un punto en que uno empieza a sentirse resistente al cambio. La compañía empieza, especialmente si es una compañía que ha tenido algo de éxito, empieza a resistir el cambio, empieza a crear inercia organizacional. Y nosotros como fundadores tenemos que quebrar esa inercia, porque el momento en que el éxito nos lleva a crear inercia, a crear resistencia, es el momento donde realmente la capacidad de innovación deja de funcionar. Así que ese punto es importante, la cultura tiene que vivir. Y finalmente, siempre hablo de que hay 2 tipos de startups. Hay startups que están en el negocio de correr los 100 metros libre, un sprint. Hay otras que están en el negocio de correr una maratón. No hay una mejor que otra. Si uno le pregunta a un corredor de atletismo cuál es mejor, no hay ninguna mejor, son diferentes carreras. Lo importante es saber qué tipo de carrera uno está creciendo, porque dependiendo de la carrera que uno va a correr, uno va a tomar decisiones estratégicas completamente diferentes. ¿A qué me refiero? En nuestro caso, desde el principio, sabíamos que no era posible cambiar la industria bancaria latinoamericana en 2 años, o en 3 años, o en 4 años. Que estábamos embarcándonos en una misión que iba a durar décadas. Era algo claramente, en mi cabeza, por ejemplo, era algo
era una gran ventaja ver que era un proyecto lo suficientemente grande, porque cuando uno tiene algo grande suficiente puede tener la paciencia de, cuando uno tiene un horizonte de plazo tan largo, puede darse el lujo de soñar grande. Cosas grandes no ocurren de la noche a la mañana. Entonces, si mi carrera iba a ser una maratón, ¿qué significa crear una maratón? Que va a crear una cultura empresarial, primero, que va a tratar a la gente que está corriendo maratón. ¿Qué significa? No puedo poner a la gente a trabajar 24 horas, 7 días a la semana. La gente, los seres humanos, podemos hacer eso 3, 4 meses. Más de eso, probablemente todo el mundo se quema. Y no quiero quemar a mi gente, no quiero quemar a mis equipos. Eso no significa que hay momentos, hay sprints dentro de la maratón. Y es importante acelerar en ciertos momentos. Viene un competidor, tenemos una meta, tenemos un deadline, hay que acelerar, hay que tener agresividad y poder acelerar en la maratón. Pero fundamentalmente, no puedo crear una cultura que maltrata a su gente, porque esa gente va a salir de aquí a 12 meses, de aquí a 24 meses. Y si uno está tan enfocado en reclutar la mejor gente, necesitamos crear un ambiente donde la gente se va a sentir confortable y cómoda para estar aquí por los próximos 10, 20 años, dado que es precisamente esa la carrera que estamos corriendo. Por otro lado, hay startups que están en el negocio de acelerar y hacer un sprint. Yo como emprendedor quiero emprender, quiero hacer esto por 3, 4 años, voy a vender la compañía para otra grande empresa y después iré a hacer algo más. Hay otra segunda fase. En ese caso es diferente. En ese caso no se necesita necesariamente ese tipo de preocupaciones. Así que es importante, volviendo al primer punto, dentro de la cultura y el propósito, tener bien claro cuál es el tipo de carrera que uno va a correr y si es una maratón y si es un propósito grande que requiere una maratón, crear una estrategia y una táctica que va a ser muy consistente con ese sueño y con ese propósito. Así que estoy sin tiempo más, creo que me pasé varios minutos de lo que podría hablar. A todos ustedes realmente les deseo, quiero darles las felicitaciones por el momento en que están, por emprender, independientemente del momento, si están empezando o están más adelante. Es una tarea, es una tarea de muchísimo orgullo. Construir y resolver problemas para miles o millones de personas es un gran privilegio. En nuestros países, como lo decía, las oportunidades están en todos lados, porque solamente ver por qué la gente se queja, y nuestra gente se queja todo el día, todas esas quejas son grandes oportunidades, y especialmente en Colombia somos gente, emprendedorismo, que está ahí para resolver problemas, y tenemos una historia de problemas que podemos resolver. Así que los felicito a todos por esta jornada en que se encuentran.